una serie del Instituto de Historia Cristiana, un vistazo a la Reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Puedo comprender su interés, pero no deben preocuparse. El emperador me ha prometido salvoconducto. Juan Hus tiene que retractarse. Haciendo todo lo posible. Usted está consiguiendo apoyo por toda Europa. ¿Y qué dice el emperador? No veo ayuda procedente de Palacio. Programa número 2, Juan Hus. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. ¿Tú has escuchado la expresión "este ganso ya se cocinó"? Vino del sur de Alemania y tenía que ver con este hombre llamado Juan Hus. Él nació en Husnec, en Checoslovaquia. Esto quiere decir pueblo de ganso, en 1372, cuando John Wycliffe estaba muriendo. Juan Hus nació de una familia campesina, un estudiante brillante, y a muy temprana edad él obtuvo la posición muy prestigiada de ser el rector de la Universidad de Praga y el predicador de la capilla de Belén. Juan Hus estudió y tradujo los trabajos de Juan Wycliffe, que ya vimos en el programa anterior, y siguió muchas de las doctrinas y enseñanzas de Wycliffe y las predicó en la capilla de Belén a grandes multitudes de oídos muy fervientes y deseosos de escuchar. Esta mañana compartiré con ustedes algunos de mis textos favoritos de las Escrituras. Yo, como muchos de ustedes, había creído que era necesario comprar la misericordia de Dios, ganar la misericordia de Dios y obrar por la misericordia de Dios. Pero ahora sé que la salvación no es por medio de obras, a pesar de lo buenas o honestas o celosas que sean. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en los capítulos Romanos 4 y 5. Las predicaciones de Juan Hus rápidamente se extendieron y fueron hasta la más alta jerarquía de Roma. Su mensaje solo lo iba a meter en problemas, particularmente cuando la venta de indulgencias era una fuente importante de entrada de dinero para la iglesia. El arzobispo le pidió que ya no predicara en la capilla, pero esto no lo paró. Después él fue excomulgado y eso tampoco lo paró. Después fue llamado a Roma y él no quiso ir, pero la iglesia sabía cómo parar a este predicador que causaba tantos problemas. Y en 1412 la iglesia tomó una acción extrema. Praga está bajo interdicto. ¿Interdicto? ¿Qué es eso? Cerrarán todas las iglesias, se suspenderán todos los servicios religiosos. ¿Por qué? Porque Hus está desafiando a la iglesia. Y a menos que se rinda, toda persona en Praga sufrirá las consecuencias. Nosotros no podemos admitir una cosa así. No dejes la casa de Dios. Vamos a hablar con el maestro. No puede ser, es imposible. Son nuestras iglesias. No tengan miedo, Juan. No tengan miedo. Por favor, escúchenme. Son nuestras iglesias, maestro Juan. Ayúdenos, por favor. Amigos míos, créanme, nada puede separarles del amor de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Usted debe rendirse ahora, maestro Juan. Praga estaría en interdicto, que la ciudad ya no podría tener los sacramentos de la iglesia, el bautismo, la comunión, la extremaunción, no ceremonia de matrimonio. Así que Hus tuvo que decidir al retirarse. En esos días la iglesia era tan importante para la sociedad. El ser cortado de los sacramentos de la iglesia para ellos era como el ser cortados de Dios mismo, del perdón y de la esperanza de ir al cielo. Y el mensaje de la iglesia era muy claro. Mientras Hus estuviera en Praga, las iglesias estarían en interdicto. Así que por la gente misma, Hus tuvo que retirarse. Es importante recordar que en este momento la iglesia estaba pasando por una crisis extrema, grave, que es conocida como el Gran Sismo Occidental, que duró de 1378 a 1417, en donde hubo 2 papas y en un periodo hasta 3 papas a un mismo tiempo, cada uno de ellos diciendo que él era el verdadero papa. Este era un problema que tenía que ser resuelto
Así que por comando del emperador, un concilio de la iglesia fue reunido allí en la ciudad de Constanza en 1415. Y el emperador insistió en que se resolviera también los temas de Juan Hus. Así que Hus fue llamado a Constanza con un salvoconducto del emperador mismo. Y llegó en noviembre 3, 1415. Y se quedó precisamente en esta casa. Pero en noviembre 28, con uno de los trucos más sucios de la iglesia, Hus fue hecho prisionero por el obispo de Constanza y llevado a una celda fría y húmeda en el sótano de un monasterio. Su prisión exactamente al lado del drenaje de las aguas negras. Mas a pesar de esto, Hus iba a tomar la oportunidad para poder explicar lo que él estaba diciendo y defendiendo, esperando que él tuviera un juicio justo. Pero las autoridades de la iglesia, por otro lado, que una vez que este predicador, decían ellos, tuviera frente a la jerarquía de la iglesia, pronto cambiaría sus caminos. Es un gusto verle, maestro Juan. El Señor en su infinita sabiduría encuentra medios para traer a las ovejas descarriadas al redil. Estoy contento de que usted se haya dado cuenta de la tristeza y desesperación que ha traído a los que ya no tienen dónde orar y venerar a Dios. Nuestro Señor y Salvador acepta y protege a toda persona que le ofrezca sus oraciones. Es cierto, pero Él espera ser venerado en un lugar digno de su gloria. Cualquier hombre que tiene fe puede regocijarse en la esperanza de compartir su gloria por doquier. Maestro Hus, usted es un sacerdote brillante y popular. También está muy ansioso por distinguirse. Puede que usted crea que un sacerdote debe efectuar milagros para atraer a la atención de la gente la gloria de nuestro Señor. No, Su Eminencia. Solo deseo caminar en esta tierra entre la gente y ayudarles a comprender mejor el mensaje de Dios. ¿En el idioma común? Es el idioma que mejor comprenden. Hus, no se debe tentar la paciencia del Señor más allá de su perdón. Veo que todavía usted mantiene sus credos arbitrarios. Todo lo que yo creo se ha derivado de las Santas Escrituras. Su interpretación de las Escrituras parece haberle llevado por un camino peligroso. Sus enseñanzas debilitan a la Iglesia. La gente busca en nosotros la protección del mal que está oculto en su derredor. Somos su única esperanza y salvación. Por eso tenemos que interpretar el Evangelio de Jesucristo con una mano firme. Debemos mostrar a los enemigos de Dios que ellos serán destruidos si estorban su poder omnipotente. Él dijo, porque he aquí todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará. El Señor no quiere que olvidemos esto. Su palabra nunca será olvidada, ni desobedecida. Pero también recuerdo lo que dijo Pablo a los Corintios. Y si pudiese profetizar, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Solicito audiencia ante el concilio. ¿Una audiencia ante el concilio? Sí, para esclarecer mis puntos de vista ante todos los sabios de la fe. No voy a subyugar a los santos padres a sus arrogantes sermones. Solo deseo la oportunidad de probar que no estoy equivocado. Equivocado. Ha desafiado a la Iglesia. Ha tergiversado la palabra de Dios para sus propios fines. He servido a Dios como dicen las infalibles Escrituras. ¡Basta! Le sugiero que cese antes de que blasfeme. Ore para que Dios le dé la gracia de darse cuenta de sus errores abismales y conducta insolente. Y espere que la divina gracia le ayude a redimirse. Hus fue confinado por muchos meses y su caso totalmente ignorado. El emperador quería que Hus tuviera un juicio justo. Después de todo, Hus había venido a Constanza bajo un salvoconducto que el emperador mismo le había dado. ¿Pero los herejes realmente merecen tener protección? ¿La herejía tiene derechos? ¿Puede el emperador aún proteger a uno de sus súbditos cuando éste era una amenaza para la iglesia misma, para la iglesia y para su fe? No puedo creer eso. Nunca le he oído predicar un solo error. Es un hombre de Dios con una mente abierta y verdaderamente dedicado a la fe. Yo creo que es engañoso y obstinado. Apenas digno de su apoyo y desde luego no de su confianza. A decir verdad, el concilio está confundido por su actitud.
Lo único que pidió fue una oportunidad de explicar su punto de vista al concilio. Usted tiene que admitir que es una petición razonable. Y no he visto ningún mal en prometerle el salvoconducto. Cierto, pero hasta ahora ha sido insolente e irrespetuoso. Y con su ayuda él está convencido de que es invencible. Está burlándose de la audiencia. Mis intenciones eran la justicia y la imparcialidad. Sus intenciones eran meritorias, pero al parecer se abusa de ellas. Su empeño lo emplea para desafiar a la Iglesia. Y en cuanto a su confianza en él, la usa como arma contra la sabiduría del concilio. No, mi estimado cardenal. Usted lo presenta como si estuviera desafiando una catedral entera llena de gigantes como Goliat. ¿No estamos sobreestimando la situación? Espero que no. Se necesita mucha gente buena para edificar la iglesia del Señor, pero solo un herético para destruirla. Usted dice que es herético. Pero hace mucho tiempo que yo conozco a Hus. El único crimen del que podría culpársele es el de buscar la verdad. A veces implacablemente. Es indudable que cada hombre debe vivir de acuerdo a su propia conciencia. Usted no puede acusarlo de eso. Su Majestad, el concilio lo forman hombres muy sabios. Proceden de Italia, España, Hungría, de toda Europa. Y están aquí reunidos con un interés preeminente y una sola meta, el desarraigar la herejía, y piensan lograrlo. Esperan regresar a sus pueblos y asegurarles que han servido los propósitos de Dios. El apoyo real a un acusado de herejía puede tener consecuencias peligrosas por toda Europa. Nadie debe poder destruir la armonía que existe entre la Iglesia y el Estado. Insisto en afirmar que Hus no es herético. Su Majestad, eso es algo que el concilio determinará. Pero todavía es uno de mis súbditos. Fue asignado a mi palacio a petición mía. Hus no es un hombre cualquiera. Y la protección del emperador para un súbdito leal... Si Su Majestad protege a Hus y es culpable de ser un anticristo, ¿se da cuenta que habrá apoyado al demonio? ¿Está preparado para las consecuencias? Los emperadores no son juzgados por el sínodo, mi estimado cardenal. Creo que seguramente puedo asumir que el calendario del concilio no incluirá el quemar a un emperador. Correcto, Su Majestad. Pero podría incluir el excomulgarle. Hus nunca tuvo la oportunidad de defenderse de los temas que él traía. El concilio que había sido reunido para tratar de resolver el problema desastroso de la división papal tenía muy poca paciencia con un pobre predicador de Praga que estaba levantando preguntas insolentes, preguntas como ¿quién es la verdadera autoridad absoluta de la Iglesia? El Sagrado Concilio se encuentra reunido hoy para considerar las acusaciones contra Juan Hus, sacerdote, acusado de ser discípulo del célebre herético Wycliffe y de haber predicado muchos errores y herejías. Mentiras. Usted está leyendo mentiras. Tenemos prueba de testigos que pueden testificar los hechos ya leídos. Nómbrelos entonces. Eso no es necesario. Sus testigos están mintiendo. ¡Silencio! Si este es mi juicio, ¿por qué no me permiten hablar? Dentro de poco tendrá oportunidad de responder a todas las acusaciones. No puedo contestarlas al mismo tiempo. Es necesario contestarlas por separado. ¡Cállese! No disputará el debido proceso de este concilio. Hemos escuchado bastante. Por favor, déjeme hablar para que los aquí reunidos sepan que nunca he incurrido en tales errores. ¡Que soy inocente! Le ordeno que guarde silencio. ¡Le he dicho que se calle! ¡Silencio! Sí, señor. No tiene ningún derecho. Oh, Señor Dios,
Dame la fuerza y las palabras que glorificarán por siempre tu nombre. Y lo que es más, acusamos a Maestro Juan Jos de haber apelado directamente a Dios, que es un grave error. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Yo encomiendo mi caso directamente a él, porque él no será corrompido por sobornos ni engañado por falso testimonio. ¡Oh! ¡Hereje! Si yo fuera un hereje, ¿por qué me arriesgaría al venir aquí? Comparezco ante el concilio por voluntad propia y bajo la protección pública del emperador aquí presente. Este sacrosanto sínodo, solemne y cuidadosamente, ha examinado toda la evidencia presentada que confirma que cierto Juan Jos, aquí presente en este sagrado concilio, un discípulo no de Cristo, sino del renombrado herético Wycliffe, ha persistido en enseñar y predicar estos errores y Por favor, herejías. nunca he sido obstinado en esto. Al contrario, siempre he deseado aceptar instrucción más pertinente con respecto a las sagradas escrituras. Es la verdad lo que yo busco. ¡Silencio! Con mucho gusto consentiría en... ¡De silencio! Por consiguiente, yo declaro que todo cristiano fiel ha de desdeñarse de toda su enseñanza. Lo que es más, para asegurar que se elimine de la Iglesia su enseñanza herética, este sagrado sínodo ahora inicia una búsqueda diligente por sus libros, incluyendo sus traducciones de las Escrituras al lenguaje común para que sean quemadas en público. Haas no era culpable de muchas de las acusaciones que tenían contra él. Por ejemplo, él nunca rechazó la doctrina de la transustanciación, el pan y el vino convertido en el cuerpo y sangre de Cristo, pero sí dijo que Cristo, y no el Papa, era la verdadera cabeza de la Iglesia y que la Biblia era la autoridad final en todos los temas de la doctrina. Estos puntos de vista no cayeron muy bien a una iglesia que estaba tratando de mantener la unidad dentro de la iglesia. Así que en la cátedra de Constanza, Juan Jos fue traído y su sentencia fue emitida. Este sagrado sínodo, viendo que la Iglesia no puede hacer nada más con Juan Jos, lo abandona al juicio secular y decreta que se le entregue a las cortes seculares para que lo quemen en la estaca como hereje. Que tu infinita misericordia, oh Dios, perdone esta injusticia de mis enemigos. Pido, oh Dios, que tu misericordia prevalezca. Oh, condenado Judas. Encomendamos tu alma al demonio. Que perezca tu memoria de la faz de la tierra. Condenado sea el suelo que tú has pisado. Juan Jos,
Encomendamos tu alma al infierno. Y yo encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor Jesús, pues me has redimido. Mientras Hus estuvo en la prisión todos estos meses allá en Constanza, estuvo en contacto con sus amigos en sus últimas cartas y los motivaba a su congregación que se iban a quedar sin pastor. Él compartía sus oraciones con ellos mientras esperaba el fin. Él oraba: oh, amado Jesús, acércate a mí, oh Dios, porque si tú no lo haces, no puedo estar cerca de ti. Dame un espíritu valiente para que esté listo. Si la carne es débil, que tu gracia venga primero, porque separado de ti nada puedo hacer. Dame un espíritu que esté listo, un corazón que no tenga miedo, una fe inquebrantable, una esperanza firme y un amor perfecto, para que pueda entregar mi vida con paciencia y con gozo. Amén. Es importante enfatizar que la iglesia no necesariamente quería quemar a Hus. Ellos siempre trataban de persuadir a los acusados a que ellos se retractaran. En sus últimas largas horas, ¿Hus realmente consideró el poder retractarse? ¿O el querer retractarse? ¿Pensó tal vez que tendría todo sentido? ¿Valía la pena? ¿Llegaría a pensar quizá que mantenerse vivo sería mejor en lugar de muerto? Obvio que nunca sabremos las respuestas a estas preguntas, pero sí sabemos que su fe fue inquebrantable, fue firme y su comportamiento valiente al rechazar la última oportunidad que se le concedió para retractarse. Juan Hus, esta es tu última oportunidad de retractarte y de reconocer todos tus errores. Ante Dios como testigo, declaro que todo lo escrito y predicado por mí ha sido para rescatar almas del pecado. No puedo retroceder. Mi Señor pasó por la senda del deber y la verdad, aunque le condujo al Calvario. ¿Cómo yo, uno de sus humildes imitadores, podría retroceder ahora? Testificar la verdad de Dios es más importante que la vida. Con gusto, confirmaré con mi sangre todas las escrituras y sermones de las verdades que he creído. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Juan Hus fue martirizado y murió julio 6, 1415. Él murió cantando. Este es el lugar donde Juan Hus fue quemado. Este monumento trae a la memoria ese importante evento. Vemos ahora cómo ese dicho se hizo popular, que el ganso fue cocido. No hace mucho, cuando el Papa Juan Pablo II visitó el pueblo donde había nacido Hus, aquí en Checoslovaquia, el presidente de Checoslovaquia le preguntó al Papa qué iba a hacer acerca de Hus. El Papa escuchó y ha formado un concilio para ver e investigar las cosas de Hus. Tal vez, como en el caso de Galileo, la Iglesia reconsidere su caso con respecto a Juan Hus. Pero si lo hace o no, podemos nosotros estar seguros en decir que el nombre de Juan Hus, el significado de su vida y la manera como él murió nunca serán olvidadas. Esta versión acortada fue basada en la película John Hus, con permiso de Gateway Films.